Vamos en camino a hacer un paseo dentro de las montañas en Rumania. Y estamos emocionados porque tenemos mucha probabilidad de ser comidos por un oso. No, no es cierto. ¡De abrazar a uno! Eso no es lo que estamos emocionados. No, puede ser que veamos osos, con precaución. Yo sé cómo es. Puede ser algo peligroso, pero esperemos que después de este vlog haya otro. Van a ver otro. Es broma, mamá, papá, es broma. Y estamos quizá a la mitad del camino. Por ahora estamos teniendo nuestro primer encuentro con la naturaleza en Rumania. ¿Los gansos? Y la verdad es que ya se los habíamos dicho desde el vlog de Bucarest. Este país es verde, verde, verde. Hermoso. Así que Quédense en este video y si les gusta el contenido recuérdenlo apoyar. ¿Listo? vamos. Estamos entrando a la región de Transilvania y eso es algo que eso sí escuchamos al otro lado del mundo, Transilvania. Y estos paisajes naturales con bosques se ven impresionantes. Y osos. Encontramos al primer oso de la travesía. Este lo puedo abrazar, que no pasa nada. Pero lo que harán de verdad, ya hasta internet como los voy a llamar así. Vinimos a un área en Rumania que comparte mucha cultura con Hungría. De hecho, todas las señales de tránsito, inclusive los coches de la policía, salud, señor oficial, están escritos también en húngaro, que es un idioma completamente diferente. Y es muy extraño porque estamos dentro de Rumania, como ya lo había dicho. Esta parte para que va sentado y va así. No sé. Esto era un puente, pero bueno, ya no lo es más, así que la manera de cruzar la naturaleza en Rumania es por troncos. Es la manera Y esto más me salvaje. recuerda, Es una manera más salvaje. y esto me recuerda al mejor meme mexicano de la historia, que es ¡Ya, güey! ¡Ya, güey! a ver si no termina siendo ya, güey. Ya, güey. A tu madre, güey. ¡Ya, güey! Pero tú con cuidado. Este niño tiene mucha prisa. Solo tengo este jeans. Edgar, no te caigas, Edgar. Easy peasy. Y todo ese camino para llegar a esta vista antes de tomar una gran embarcación. Sí, siento que estoy dentro de una imagen de Windows. ¿Sabes? La imagen de wallpapers de Windows. Ahí me siento. Una de las ventajas de venir con Oleg y con Gaby, obviamente, a lugares como estos, es que si nos toca remar, ¿quién tiene el brazo para remar? He doesn't understand nothing. It's not fair. Paso remar. Hey, change. ¿Cuántas veces se han imaginado en la mitad de un bosque? ¿En algún lugar del mapa en Rumania? ¡Uno! ¡Dos! Compartiendo un bote de 40 leus por persona con una pareja de extraños. What's the idea, Oleg? ¿Nunca? Like, just navigate on circles. Nosotros tampoco. Así como cuando conocimos a Betty y a Kai en el lago Atitlán. O a Ipek en Estambul. For this opportunity. O a Sandra y a Jorge por Instagram y luego en persona para terminar tatuándonos juntos y tener incontables recuerdos y risas. To go in the circles. Nos acaba de decir que nunca se remado en toda su vida. Y se nota porque estamos haciendo esto. Viajar se ha convertido en la mejor manera de hacer amigos verdaderos. No sé alimentar patos al parecer. Decían que teníamos que tener miedo de los osos, pero ahora tengo miedo de los patos, no dejan de seguirnos. Como suelo decir desde no hace mucho, los viajes están hechos de historias, no de lugares o destinos. 8 points later. 8 points later. 8 points later. Esta delicia de aquí es un kurtos, el pan dulce más famoso de Hungría. Ya sé, seguimos en Rumania. Está recién hechecito,
¿Se alcanza a ver cómo sale vapor? No, la verdad que no. Now we're done. ¿Está rico? Delicioso. Este fue el primero de unos 6 que nos comimos en todo nuestro viaje en la región de Transilvania, que sí, anteriormente pertenecía al Imperio Austrohúngaro. ¿Ya hace más sentido? 8 points later, I thought it was about time we hit the finish line. 8 points later, I wasn't winning at all, I was just further behind. You played your hand, I showed my cards, I took my towels right from my heart. You laid them down before my eyes, game over, blow the whistle, we're out of time. Y después de ese momento tranquilo en la pradera, llegamos al hotel en el que vamos a dormir para ver tempranito estar listos para el hike. ¿Está frío, no? Hey, Guten Morgen. Guten Morgen. Con esta estufa vamos a estar aquí toda la mañana sin hacer ningún hike. Este pan no se tuesta. Healthy food. ¿Sí, sí? Al final sí lo queremos tener pan. Bien tostadito. Slow and steady. That's the idea, right? Yeah, and we will be on the top. The mountain. The top of the mountain, actually. ¿Cómo te sientes en estos primeros pasos de la caminata? Bien, pero yo dije a Antonio que son de estas situaciones que probablemente en la mitad me estaré preguntando ¿por qué? Pero cuando termine es como ¡eso! ¡Qué bueno que vine! Así nos sentimos en el volcán, ¿no? Sí. Si no ven este video, aquí está. Pero va a ser padre, va a estar divertido, más historias para contar. Ahí está. Siempre es bueno documentar el principio, el medio y el final para que vayan viendo cómo nos sentimos y cómo probablemente se sentirían. ¿Tú cómo te sientes? Al menos. Bien, con energía. En la mañana sí me desperté pensando que ¿para qué hice esto? ¿Para qué dije que sí? Pero es un poco la inactividad de la que hablábamos en el blog de Camino hacia acá en el tren. Y bueno, hay que empezar por algo, ¿no? A subir una montaña, por ejemplo. ¿Por qué? I'm lost, I'm already lost. I didn't start, I'm already lost. Let's go. Let's take a selfie. Que ahora, aparte de poder encontrar un oso, que me parecía hasta bien, podemos encontrar serpientes también. Venenosas. Ustedes no saben, pero el único miedo de Ananda es perderme, ¿no? No es cierto. No, el único miedo de Ananda son las víboras. Literal hay de todo tipo de deportistas en este lugar. Nosotros los lentos, ellos los expertos y el de la bicicleta. Estamos llegando a la primera parada de descanso y aquí hay un resort que cuesta 150 euros la noche. un poquito caro para nuestro presupuesto, pero el lugar es muy bonito. Dicen que Rumania es un país muy barato. Sin duda lo es si vienes de algún otro país europeo. Si vienes de México, específicamente con nuestra economía, no es el más barato porque la moneda ya de entrada cuesta 4.6, casi 5 veces más. Y
Sí, sin duda, comparándolo con España, Francia, Alemania, cualquier otro país de la Unión Europea, es más barato venir aquí. The first stop at Fontenelle. Bueno, aquí son cantantes profesionales, ¿no? Ese fue el feliz cumpleaños en rumano. Suena muy dulce, ¿no? Bonito. Regresamos a la andada, la caminata, a subir la montaña. So let me show you the authentic way to scare the birds. So you make this nice trompeta, and then you make this nice sound that will scare all the birds around. En México lo usamos así: pidan un deseo, make a wish. But Romanian way, oh. I will not scare a bear. Estamos casi en la cima. Casi llegamos, 3 horitas, media horita más llegamos. Está valiendo la pena, la verdad es que la naturaleza aquí es hermosa. Y además no les hemos contado todavía por qué estamos pasando un fin de semana con extraños. De hecho, ¿por qué estamos acá? ¿Quiénes son los extraños con los que estamos ahorita? Porque parecería que pues, son nuestros amigos de tiempo, pero la verdad es que no. Nosotros conocimos a Oleg y Gabriela en Dubái de una manera muy chistosa. Estábamos en la estación de autobús en Dubái para agarrar el camión a Abu Dhabi. Y bueno, estábamos llenos y decidimos agarrar un taxi y ellos vinieron hasta nosotros preguntar si queríamos compartir el taxi Dubái Abu Dhabi, y así fue como nos conocimos. Vinimos hasta acá para juntarnos con ellos. Nos recibieron en su casa, nos dieron inclusive su habitación. Eso es increíble, es algo que hemos notado ahora que viajamos. Hemos aprendido mucho sobre cómo ser mejores amigos, mejores personas, inclusive cuando no conoces a la gente. Sí. Es algo que te cambia y es algo que te enseña a no conformarte con ciertas amistades que luego tienes, incluyendo algunas que nosotros dejamos en México, por ejemplo. Pero eso te enseña. Te enseña un montón. Y la verdad, ellos armaron un plan para el fin de semana, nos trajeron hasta acá, están haciendo todo para nosotros y ay, qué lindos. We're almost there, guys. Yeah, just few more moments and we will be on the top of the local wall. Literal, los últimos pasitos para llegar a nuestro destino. Pusieron unas escaleras para ayudar a la gente. Ah, su madre, güey. Creo que si hubieran querido ayudar a la gente, hubieran puesto un elevador. What the fuck. Wow. ¡Llegamos! Después de 4 horitas y media caminando, llegamos. Y bueno, después de comer y descansar, hora de bajar. Hasta mismo. Y ahí, toda la escalera. ¿Cómo te sientes? Ay, me duele la rodilla. ¡Pi! Sí, por segunda vez en un trekking de este viaje de tiempo completo, mi rodilla izquierda está doliendo. Tal vez debí escuchar lo que Oleg nos decía ayer en el coche. That I could not walk. Bueno, el hiking que vamos a hacer mañana tiene historia porque aquí el señor Oleg, la última vez que intentaron hacer esta subida juntos, pues se lastimó la pierna, como ya escucharon, y tomó más tiempo del debido, evidentemente. Yo creo que no sé qué me asusta más, los osos, no puede caminar de regreso. O sea que para principiantes puede ser que no lo sea. Antonio ahora tiene una nueva manera de bajar la montaña y la idea le pareció espectacular a Gabriela, así que fuimos todos así.
por alguna razón, caminar de reversa lo hacía menos doloroso. Eso es lo que pasa cuando encuentras gente buena en el camino de Dubái a Abu Dhabi y te lastimas la rodilla bajando una montaña. En Rumania. Te cuidan. Te cuidan. ¡We finish! Aquí empezamos, aquí terminamos. Empezamos 9:38 de la mañana y ahorita son 9:20 de la noche. Si les gustó nuestro video, nuestra aventura con extraños en Rumania, ¿Que ya son amigos? denle like a este contenido, apóyennos de esa manera, síganos en Instagram, suscríbanse al canal, al menos por mi rodilla sientan compasión. Gracias por estar aquí con nosotros en un video más. Nos vemos en el siguiente video. ¿Listo? Vamos. Cuidado. Apoyen el contenido, necesito pagar una rodilla nueva en algún momento de mi vida. De verdad. Ah. Dale like, dale Y después de haber renunciado a mi anterior trabajo para viajar por el mundo y hacer esto de trabajo, bueno, apóyenos. Nos vemos en el siguiente video. Y el segundo oso de este paseo. Vamos a probarlo. Estoy chueca, ¿qué voy a hacer? Cuac, cuac, cuac. Cuac, cuac. Cuac, cuac, cuac. Cuac, cuac, cuac. Yo creo que los osos se van a reír de ti. Of course. This is not for free. You need to pay us.